Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una sesión de Citnova Talks. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Carlos Becerril con el tema de cómo generar estrategias para construir capacidades tecnológicas. Voy a permitirme leer una breve reseña del maestro. Bueno, el maestro Juan Carlos Becerril es director de proyectos y asesor en estrategia de desarrollo tecnológico e innovación. Eh, Ha participado como asesor, bueno, en la capacitación, administración, en estrategia e innovación. Es docente a nivel maestría y especialidad en el CIECAS del IPN. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la carrera de Ingeniería de Transporte Urbano, asesor en propiedad intelectual, asesor en estrategia organizacional para organizaciones civiles dedicadas al transporte en México y de base tecnológica, asesor en sistemas de vinculación academia-industria, consultor en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, director de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación del 2008-2010 en algunos proyectos, como el proyecto de laboratorio de políticas públicas que tenemos aquí en Hidalgo, mentor de incubadoras de alto impacto de agronegocios de la FUMEC, y bueno, en lo general, un excelente profesor. Tuve la oportunidad de tomar clases con él. Eh, y bueno, es un excelente profesor. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar la plática de cómo generar estrategias para construir capacidades tecnológicas. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Y bueno, le cedo los micrófonos para la plática. Un placer, muchas gracias, Elmer. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Voy a compartir la presentación. Por favor, solamente confírmenme si se puede ver. ¿Ok? ¿De acuerdo? La vemos en modo... Ah, ok, perfecto. Ya, ¿verdad? Sí, solamente. Ya. Ok. Bueno. Gracias a todos por asistir a esta plática. Mi intención no es hacer una plática de nivel académico, sino más bien comentar que este tema, que aunque pudiera parecer muy especializado, es útil para todos los niveles y para todas las organizaciones de México. Eh, Se puede utilizar para empresas muy grandes, para gobiernos, pero también se puede utilizar para pequeños negocios, ¿verdad? Para inclusive negocios familiares. Estos temas son justamente del área de administración estratégica y administración estratégica de la innovación. Y justamente hoy vamos a hablar de cómo se generan estrategias para construir capacidades tecnológicas. Uh-huh. Bueno, ¿por qué generar capacidades tecnológicas? Bueno, antes de entrar en lo que son las capacidades tecnológicas, me gustaría eh, abordar algunos beneficios o algunas formas de por qué se deben de profundizar estos temas en todos los ámbitos. Justamente la pandemia, por ejemplo, ha sido un, un gran motivo de cuestionamiento en los temas de la manera como todo el mundo, no solamente México, implementamos las soluciones desde los ámbitos gubernamental, empresarial, ¿verdad? Social en general, académico. ¿Por qué? Porque justamente no hemos buscado construir estas capacidades que nos permitan reaccionar ante problemas tan relevantes como es el de la salud actualmente, ¿verdad? Entonces, es evidente que si nosotros fortalecemos nuestras estructuras organizacionales con capacidades tecnológicas, tendremos algunos beneficios. Esto es lo que yo les quiero platicar.
¿Por qué es bueno construir capacidades tecnológicas antes de saber qué son? Bueno, son buenas porque generan valor. Y generar valor no es solo generar valor económico, que es muy válido también. A nivel empresarial, de cualquier tamaño, es bueno generar valor económico. Pero también pueden generar un valor hacia la sociedad civil, ¿verdad? Un valor en la calidad del servicio, por ejemplo. Un valor en solucionar o proponer eh, algunos aspectos que podrían facilitar la vida de los ciudadanos de cierta región, ¿verdad? Para las organizaciones, por ejemplo, pequeñas, el tener mejores capacidades tecnológicas podría ayudarles a hacer más rápido su trabajo y de forma más efectiva. Si hacen más rápido un trabajo, cualquier trabajo que ustedes hagan desde sus organizaciones, si lo hacen con eficiencia, lo van a hacer en menos tiempo y a menor costo, ¿verdad? Van a llegar al objetivo, que eso es la eficacia. Otra parte muy importante y que, por ejemplo, en los libros de administración estratégica lo definen como respuesta al cliente, pero no siempre tiene que ser respuesta al cliente, puede ser respuesta al ciudadano, ¿no? Viéndolo desde el ámbito gubernamental. Cuando nosotros tenemos mayores capacidades tecnológicas, mejores procesos de atención, la respuesta es más rápida y la percepción ciudadana, en algunos casos, podría ser mucho más efectiva, ¿no? Y se podría percibir como una mejor gobernanza, ¿verdad? O un acto de gobernar de una manera más efectiva si nosotros damos una respuesta útil, acotada, puntual a lo que requiere la ciudadanía, hablando de gobiernos, pero también hablando del sector empresarial, si nosotros mejoramos la respuesta al cliente, pues podemos tener clientes más satisfechos y por lo tanto generar más valor económico, ¿no? Para nuestras organizaciones, por pequeña que ésta sea, ¿no? Puede ser una empresa familiar, como mencioné. Justamente estas cuatro aspectos que menciono aquí son estrategias dentro de la administración estratégica de la innovación. Y estas son estrategias que se llaman funcionales, pero se mencionan al principio de esta presentación porque son efectos, ¿verdad? Se puede decir también, de tener capacidades tecnológicas, ¿verdad? Si nosotros somos una empresa pequeña, podemos trabajar sobre la calidad, sobre la innovación, sobre la eficiencia y eficacia y sobre la respuesta al cliente. Si nosotros planteáramos una parte ambiciosa para crecer en cualquier aspecto que nos toque, para ser eh, más fuertes, para hacer crecer nuestra organización, quizás podríamos caer en la tentación de tratar de abordar todas, las cuatro. Eh, Hay que ser mesurados en la forma de desarrollar las cuatro que están aquí en pantalla, porque no siempre se tienen todos los recursos para poder abordar estos cuatro aspectos. Solo las grandes empresas, grandes organizaciones podrían plantearse cubrir todas a la vez. Entonces, justamente la elección de una u otra, de acuerdo a nuestras condiciones iniciales en nuestras organizaciones, eh, requiere de una estrategia, ¿verdad? Y requiere de la elección de ciertos procesos. Y, por ejemplo, quizás los procesos para generar calidad no sean los más adecuados para generar innovación, ¿verdad? Podría darse el caso. Cada caso en las organizaciones es diferente, tienen combinaciones distintas, pero justamente vale la pena mencionar que es muy importante saber que es mejor empezar uno a la vez, ¿verdad? Que los cuatro. Bueno, ya empecé a hablar un poquito de lo que son las estrategias funcionales, ¿verdad? Que también son los aspectos que nos sirven para demostrar por qué es bueno adquirir capacidades tecnológicas. Pero antes de entrar al término de capacidades, hay que hablar de lo que es una estrategia. Hay muchas definiciones y en los cursos justamente de administración estratégica se abordan todos los conceptos de lo que es una estrategia. Aquí solamente les pongo uno que me pareció el más representativo con el cual podemos hablar en esta plática. El concepto de estrategia
que mencionamos aquí es de acuerdo a Argyris. Es una definición un poco vieja, pero no por eso menos útil. Y dice que la formulación e implementación de lo necesario para identificar oportunidades y amenazas del entorno, evaluar las fuerzas y las debilidades de la organización, diseñar estructuras, definir roles, contratar gente apropiada y desarrollar competencias adecuadas para mantener a dicha gente motivada para recoger sus contribuciones. Fíjense que el concepto de estrategia es entonces la formulación e implementación de lo necesario, ¿verdad? Para obtener todo lo que se describe aquí. Justamente es como me gustaría que se quedaran en el término de estrategia. Entonces, ya vamos avanzando en la conceptualización de cómo formular estrategias para construir capacidades tecnológicas. Hay un autor muy relevante que seguramente ustedes han escuchado, que es Michael Porter, ¿verdad? Él escribió varios de los libros que han sido de gran utilidad para la sociedad estadounidense, que sobre todo en la parte del desarrollo de los sectores automotrices, ¿verdad? Y él menciona qué es una estrategia tecnológica, ¿verdad? Una estrategia tecnológica debe de responder a 3 preguntas, ¿verdad? Y también nosotros lo podemos asimilar para nuestra organización. Primero, nos tendríamos que preguntar qué tecnología vamos a desarrollar. Y nos pregunta también, Porter es muy así, es en un entorno muy competitivo, ¿nos conviene ser atacante, es decir, un desarrollador de tecnología, o un defensor, es decir, un seguidor o un adoptador en temas de tecnología? Las dos posiciones son válidas siempre y cuando nosotros requiramos una u otra. La siguiente pregunta, y que no es trivial, de hecho hay una especialidad, y justamente esta especialidad que me ha tocado la fortuna de darla con ustedes en Hidalgo, es sobre el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Propiedad industrial. ¿Qué papel asignar a la concesión de licencias o patentes? Esta parte de protección de la tecnología que nosotros decidimos desarrollar o utilizar de otros inventores es una parte estratégica en la dinámica de asimilar capacidades tecnológicas. Estas son las 3 preguntas de acuerdo a este autor, a Michael Porter, y es sumamente recomendable la lectura de sus libros, ¿verdad? Bueno, la selección adecuada de las tecnologías, de las estrategias después para asimilar esas tecnologías, pues van a sustentar mejores procesos que van a sustentar ventajas competitivas, es decir, nos van a dar frente a la competencia mayores ventajas y nos van a preferir a nosotros sobre la competencia y vamos a poder crecer. Ahora sí, ya abordamos lo que es una estrategia general, una estrategia tecnológica, y vamos a empezar a desarrollar el concepto de lo que es una capacidad. Bueno, fíjense, cuando nosotros hacemos un análisis a cualquier tamaño, tenemos que tener presente en una organización 3 conceptos muy importantes. Los recursos que tiene esa organización. Los recursos son las entradas de la organización. Son los recursos que pueden ser financieros, pueden ser inclusive intelectuales, pueden ser culturales, evidentemente son humanos, ¿verdad? Y pueden ser inclusive de infraestructura o de maquinaria, recursos de entrada. Después esos recursos que entran a la organización, que son las entradas de la organización, se transforman en procesos más personas. Las personas que saben utilizar esos procesos, ¿verdad? Y van especializando cada vez más esos procesos. Entonces, forman la alianza del capital humano con los procesos de la organización, forman las capacidades.
Yo les platico cuando me toca dar clases, ¿verdad? O cuando me toca comentar estos temas, que por qué hay algunas, por ejemplo, algunos chefs que cocinan más rico que otros, si tienen los mismos ingredientes. O, por ejemplo, una señora que hace licuados, quizás a una le quede mejor que a otra que hace licuados, y tienen los mismos insumos. Sería la analogía de tener los mismos recursos. Bueno, la diferencia está en sus procesos. Seguramente la que le queda más rico tiene procesos más especializados que a la otra señora que no le queda tan rico el licuado, ¿verdad? Entonces, las capacidades son eso, procesos más capital humano, más personas especializadas. Evidentemente, en nuestros negocios, cuando son pequeñitos, no tenemos muy claro cuáles son las capacidades, ¿verdad? Que nosotros brindamos u ofrecemos. Normalmente son capacidades a nivel muy básico, lo veremos un poquito más adelante en esta plática. Pero cuando nosotros vamos creciendo en la organización, parte fundamental del crecimiento de cualquier organización es que vaya teniendo capacidades más especializadas. Y esas capacidades más especializadas reciben el nombre de competencias esenciales o competencias distintivas. Son capacidades especiales por las cuales te identifican más fácil a ti que a tu competencia. De los que compiten contigo por un pedazo del mercado si estamos hablando de temas empresariales. Bueno, ¿y cómo identificamos esas capacidades muy especiales de una organización? No se preocupen si ustedes no las identifican a veces, porque hay veces que apenas están en formación dentro de su organización y son incipientes. Pero cuando ustedes si ustedes ya tienen algunas, las podrán identificar con estos tres bullets que se presentan en la lámina del lado derecho de unos autores que se llaman Hamel y Prajal, o Prahala. Estas preguntas son las siguientes. Tienes que preguntarte que si esta capacidad especial es percibida por los clientes. Y también tienes que preguntarte si esta capacidad permite a la empresa o a la organización diferenciarse sobre otras que son similares a ella. Y la siguiente es preguntarse si esta capacidad o competencia especial puede ser extensible a otros procesos o a otros productos que yo hago también y que yo ofrezco. Estas son las preguntas que tendríamos que responder si queremos encontrar capacidades especiales en nuestra organización. Este trabajo de recursos y de capacidades es un trabajo que ya ha sido de muchos años. Y algunos autores, por ejemplo, desde el 94, hablan que las capacidades en las organizaciones pasan por varios procesos. Por ejemplo, la organización tiene que tener una capacidad de absorción del entorno para poder mejorar sus procesos. Tiene que tener un tema que se llama discreción gerencial. Esto quiere decir que la visión de los gerentes o los directores de cada organización está enfocada a un tema que él considera de mayor interés y que inconscientemente podría dejar de desarrollar otros temas que podrían ser también importantes para la organización, porque él solamente tiene una visión propia y nadie puede abordar todo. Entonces podemos omitir desarrollar algunas otras áreas que podrían ser relevantes y no verlas por mejor intencionados que nosotros fuéramos, ¿no? Tenemos que cubrir una curva de aprendizaje también. Y cuando nosotros vamos al mercado y exponemos nuestras capacidades, vamos a tener una retroalimentación que va a hacer que las que no son buenas se eliminen y las que sean buenas continúen y se fortalezcan y se especialicen. Entonces, las capacidades de una organización se van construyendo también con la interacción del entorno, invariablemente. Miren, aquí las capacidades organizacionales, de acuerdo a este autor, se dividen en tres niveles. Las primeras son las que normalmente las organizaciones pequeñitas tienen, o cuando son, por ejemplo, ustedes profesionistas independientes, normalmente ustedes tienen claro
el conjunto de procesos del negocio que son los que atienden, los que ustedes cambian por recursos económicos. Esta es la primera categoría. Pero cuando ustedes siguen evolucionando, ustedes entran a la segunda categoría y generan capacidades para aprender, para adaptar, para cambiar y para renovarse en el tiempo. Esto ya los hace ser una organización o un profesionista de otro nivel, porque están construyendo capacidades más relevantes. Y la última es, por ejemplo, aprovechar, la categoría 3 es aprovechar al máximo los recursos de la organización y crear nuevos. Cuando tú ya puedes crear nuevos recursos y mejorar los procesos, entonces se puede decir que ya eres una organización de categoría 3 de acuerdo a estos autores. Vean que el tema de capacidades es muy importante y muchas de nuestras organizaciones en México, cuando nosotros hacemos reconocimiento de sus mercados, de sus nichos, nos damos cuenta que desconocen estos conceptos que son básicos para poder construir capacidades tecnológicas y principalmente queremos capacidades tecnológicas para tener mayor crecimiento en nuestras organizaciones. ¿Cuáles son los ingredientes de una capacidad tecnológica entonces? Y en resumen, capital humano, pero ese capital humano debe estar ligado a la capacitación de buen nivel. Entonces, capital humano y capacitación van de la mano. Construcción de procesos dentro de una organización. Estos procesos deben estar ligados a ser más eficaces, más eficientes. Una tecnología que nosotros tenemos que validar y tenemos que decidir si la construimos nosotros o la adquirimos. Esos procesos, esa tecnología, ese capital humano, esa capacitación, debe estar alineado con un producto o servicio. Y la optimización y especialización de todos estos conceptos, es relevante siempre para construir una buena capacidad tecnológica. Bueno, hemos dado la teoría general de este tema. Y yo les preguntaría cómo emplear estos conceptos en beneficio de nuestro crecimiento en las organizaciones que nosotros tenemos o en las que nosotros trabajamos. Bueno, aquí les puse un ejemplo, un pequeño ejercicio de un pequeño negocio de construcción. Al hacer un poquito el ejercicio de las capacidades que podría desarrollar un pequeño negocio de construcción, y lo hice así porque recuerdo que en Hidalgo hay muchos pequeños negocios, sobre todo por la cantera, puedes ir en los caminos y ver los cerros que están, que son pequeñas minas al aire libre y su tradición minera también es relevante, ¿no? Entonces, bueno, platicando con unos pequeños empresarios de construcción, me di cuenta que ellos me decían que estaban viendo sus sistemas de cobro con tarjeta y a crédito, mejorar costos de materiales, por ejemplo, y estos yo se los propongo, incursionar en nuevos materiales y tendencias de construcción, reconocer mejor a sus clientes, promocionarse por plataformas digitales, establecer alianzas con otros proveedores locales, reconocer incentivos y técnicas para viviendas ecológicas. Este tipo de elementos surgen de hacer justamente un análisis estratégico y cuando un pequeño dueño de negocio de este tipo quiere ver qué hacer, pues va a tener que elegir primero uno para después ir creciendo sobre los demás, ¿verdad? ¿Y cómo va a elegir uno sobre otro? Pues bueno, va a tener que hacer uso de los conceptos de análisis estratégico y también, por ejemplo, puede acercarse a instituciones como el SIGNOVA, que tiene vínculos con especialistas este, que pertenecen a varias universidades y varios centros de investigación, como es mi caso, y que podemos ayudarles a clarificar esta parte, ¿verdad? O que inclusive ya hemos hecho estudios que les pueden ayudar a tomar decisiones en sus entornos. Entonces, es muy importante también generar colaboraciones virtuosas con las organizaciones que están en nuestro entorno. Bueno, este pequeño negocio tiene estas necesidades. ¿Qué herramientas deberíamos de utilizar? Si bien ustedes no tienen que ser los expertos de estas herramientas,
Es bueno que las vayan conociendo para que con los expertos ustedes trabajen en colaboración, ¿verdad? Hay capital humano especializado en Hidalgo y en otros frentes de México, ¿verdad? Que sabe de estos temas y que pueden desarrollar servicios en colaboración con ustedes, siempre en el enfoque de crecimiento, ¿verdad? De su organización. Lo primero es, ok, imaginemos este pequeño negocio y tendríamos que decidir si la capacidad es interna, se va a desarrollar de forma endógena en la organización o se va a desarrollar de forma exógena. Si la vamos a hacer nosotros, seguramente tendríamos que aprender cualquiera de las opciones que elijamos, tendríamos que aprender de tecnologías y quizás eso nos lleve más tiempo. Pero si nosotros queremos esa capacidad, obtenerla con socios de fuera, tendríamos que buscarlos que tuvieran ciertas condiciones esos socios, ¿verdad? Para poder, o sí, socios comerciales, poderles pagar quizás la licencia de la patente o el uso de un servicio, ¿verdad? Eso sería lo primero que tendríamos que considerar. Tendríamos que construir escenarios para cada opción que les puse de este pequeño negocio. Para eso se utilizan conceptos de análisis estratégico como la atención creativa, es decir, lo que yo tengo en el presente y a dónde quiero llegar. Sin pensar en los caminos, solamente pensar a dónde quiero llegar y en dónde estoy en el presente de forma muy clara. Y nuestro cerebro automáticamente va a generar rutas para poder llegar ahí. Es cuestión de darle un poco de tiempo, pero tendríamos que trabajar entonces en clarificar el presente y hacia dónde quiero llegar. Evidentemente tendríamos que evaluar los recursos y capacidades y buscar complementariedad en alianzas, como ya lo hemos mencionado. Tendríamos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros generamos alianzas con organizaciones similares a nosotros, con recursos similares y con capacidades similares, esas alianzas invariablemente podrían rápidamente ser imitadas nuestras capacidades y nos podrían absorber o comer el mercado. Entonces, cuando estás creciendo, es recomendable evitar alianzas con organizaciones que tengan objetivos similares al nuestro, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta, como ya vimos, proteger la propiedad industrial estratégica para la organización. Normalmente la propiedad industrial estratégica de nuestra organización está relacionada con los procesos que nosotros decidimos que son los más importantes para nosotros, con nuestras capacidades especiales. Hay que también tener mucho cuidado con los juegos de pensamiento ya para cerrar esta plática. Cuando nosotros hablamos y tratamos de analizar lo mejor para nuestro negocio, caemos en errores que son muy comunes y que la administración estratégica nos platica y nos pone al tanto de esto. Estos son los que se mencionan en la pantalla, la tendencia de la hipótesis anterior. Es decir, como funcionó para otros, nos funciona para nosotros. No siempre es cierto. El aumento de un compromiso. Cuando nosotros queremos tomar una mejor decisión, quizás tenemos vínculos emotivos, compromisos previamente adquiridos, y eso no nos permite tomar las mejores decisiones en la elección de capacidades. Razonamiento por analogía. Un proceso que sirvió en alguna industria lo queremos extrapolar a la nuestra y no siempre es útil. Quizás las soluciones más factibles son las soluciones mejor pensadas, no las que primero se nos ocurren. Estas son trampas para los liderazgos organizacionales, ¿verdad? Finalmente, si tú eres de formación técnica, vas a tener que complementarte con temas sociales y económicos, y los sociales con técnicos y económicos. Es importante que si tú reconocer tu visión, tu formación, y esa formación, cómo afecta a la toma de decisiones de tu organización. Bueno, pues espero que esta pequeña plática haya sido de utilidad. Les voy a dejar mis datos. Les planteé aquí el esquema de desarrollo estratégico. Esta presentación va a estar disponible para ustedes. Aquí es donde se resume todo el proceso que les acabo de explicar, ¿verdad? Y aquí hay unas herramientas que se utilizan para tomar mejores decisiones
donde justamente muchos especialistas saben implementar este tipo de herramientas para respaldar a las organizaciones pequeñas y grandes. Y les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes. Listo, Elmer. Muchas gracias, maestro. Todos los participantes pueden escribir sus preguntas. En lo que lo van escribiendo, aquí hay algunos comentarios. Me voy a permitir leerlos, que comenta César Hernández Jiménez, que en efecto el tiempo de la pandemia, particularmente en el caso mexicano, expuso la carencia de estrategias tecnológicas para hacer frente a la necesidad de desarrollar una vacuna. Hoy se habla de la vacuna patria, pero apenas entrará en la fase de validación. Se estima que hasta octubre pueda tenerse lista para poder ser utilizada. Mediante estrategias tecnológicas se puede acelerar procesos, que es sin duda una condición para estimar la competitividad de las organizaciones. Gracias por compartir el tema. Ahora sí que, ¿qué comenta nuestro respecto a esto? Que si las, la parte de las estrategias tecnológicas pueden acelerar estos tipos de procesos. Definitivamente, pero justamente como hablamos, si no somos conscientes, la sociedad en su conjunto, de la relevancia de la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana, si no la reconocemos, corremos el riesgo de no poder reaccionar ante eventualidades tan fuertes como es esta pandemia. Es muy importante que entonces este tipo de conocimiento se sociabilice, ¿verdad? Y que tengamos acceso a mejores esquemas de pensamiento para tener mejores respuestas a los problemas que se nos presentan desde nosotros que somos gente de a pie hasta los que toman las decisiones en las organizaciones como del gobierno, que les toca representar a todos, y a las empresas y también a los centros de investigación que tengan acciones dirigidas para abordar problemas justamente que sean de utilidad para la sociedad en la que se desenvuelven. Muchas gracias. Luego hay más comentarios. Plática muy interesante. Agradecen la presentación. Nos piden ahí que si les podemos compartir la presentación. Creo que si nos autorizas, la compartimos a través del Con correo. gusto, sí. Sí. Eh, Sí, ya se los hice llegar, con gusto la pueden compartir. Sí. Muchas gracias. Se los hacemos llegar a los usuarios de los que se registraron, los correos tenemos registrados, le hacemos llegar la presentación. Quiero ahí entrar un poquito en polémica, no sé si nos permitas. Por ejemplo, ahorita el tema que está en boca de todos, ¿no? Un logotipo que se registró ahí en el aeropuerto. En este sentido, ¿qué opinas? ¿Cómo este tipo de elementos que, se registró ante el INPI, cómo esto nos puede ayudar también en la parte de, de tener mayor presencia, ¿no? Tener, digamos, alguna manera de identificar nuestra organización. No sé, ¿qué opinas ahí al respecto? Sobre el logo. Sí, sobre Bueno, el logo del aeropuerto. sí, es muy importante tener una identidad, ¿verdad? Una identidad, y justamente cuando tú no eres experto en algo, es muy recomendable generar alianzas con la gente que es experta en esas áreas, ¿verdad? Las capacidades compartidas complementarias siempre es útil. Si yo soy de formación ingeniero y después en temas de innovación tecnológica y social. Si yo quisiera hacer un diseño de un logo, seguramente no tendría un buen resultado. Y es mejor tener a gente experta, por ejemplo, en diseño, para que el trabajo que yo quiero tener de buena calidad sea efectivamente de buena calidad. Igual así, por ejemplo, si yo quiero tener una buena perspectiva legal de los proyectos que se desarrollan, tengo que vincularme con gente experta legal o con gente inclusive experta de otras áreas de ingeniería, por ejemplo, química, ¿verdad? Entonces, es muy importante que para poder cumplir desde la parte gubernamental, en este caso, como el logo, ellos estén abiertos a incorporar a especialistas, ¿verdad? Y que estos especialistas también tengan una remuneración justa por su especialidad, porque
es un trabajo que han ido construyendo a lo largo del tiempo, que es una capacidad consolidada de estos especialistas. Muchas gracias. Ya nos dieron otras dos preguntas. Sí. Me voy a permitir leerlas. Dice, desde su perspectiva, ¿cómo se puede incentivar la innovación estratégica en un ecosistema como el mexicano, en donde hay amplias brechas entre grandes empresas, incluso transnacionales, y los micronegocios, en donde están enfocados a sobrevivir? Sí. ¿Cómo se puede trabajar la parte de la innovación estratégica? Esa fue la pregunta. Ajá, ¿cómo se puede incentivar la innovación, Ujú, considerando la diferencia que hay entre las grandes empresas y las ujú. pequeñas, ¿no? Ok. Bueno, en México, yo no dudo, tengo la fortuna de haber trabajado en varios frentes, en varios estados de la República Mexicana, en varias organizaciones, y yo nunca he encontrado una falta de capacidad del mexicano, ¿no? Al contrario, he encontrado gente muy talentosa. El problema está en un tema, yo creo que es cultural, el trabajo, y también justamente mi trabajo doctoral fue enfocado a ver cuáles eran las complejidades al trabajar en colaboración. Uno de los temas más recurrentes y muy relevantes salió que es por desconocimiento principalmente, ese desconocimiento de lo que existe para poder utilizarlo, eh, se le llama empirismo. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos en México justamente es por desconocimiento y a todos niveles. El hecho de creemos que la solución va a llegar de alguien, de un líder con visión. En realidad, las soluciones sociales, empresariales en México, llegan del trabajo en colaboración, pero un trabajo positivo, bajo esquemas legales que permitan un trabajo claro, cordial, colaborativo, transparente. Hay que buscar construir estas alianzas, pero positivas, para que exista un desarrollo complementario, ¿verdad? Mutuo. Ahí está el reto, yo creo. Es por desconocimiento y justamente este desconocimiento nos lleva a colaboraciones que no son efectivas. Pero yo no he percibido que México no tenga capacidad para generar innovaciones. Me ha tocado ver, por ejemplo, casos de Guadalajara o de la misma Ciudad de México, que inclusive compiten a nivel mundial y sin problemas. Muchas gracias. Otra pregunta de José Aguirre. Nos comenta, ¿qué se puede comentar respecto a las capacidades tecnológicas con un enfoque ahora para el desarrollo de proyectos que sean de impacto social? Ok, sí, justamente yo creo que esa es la brecha en donde estamos. Eh, Está bien que haya crecimiento en las empresas, está bien que haya crecimiento en los centros de investigación, está bien que el gobierno se haga más eficiente, pero justamente el gobierno, por ejemplo, se haría más eficiente y más aumentaría su efectividad al tener mayor impacto hacia lo social, ¿verdad? Entonces, las capacidades tecnológicas tienen que estar enfocadas actualmente a que la sociedad perciba el valor de las organizaciones con las que interactúa o con las que contiene, ¿no? Dentro de su... Pensemos en la sociedad como una gran matriz, una nave madre, y las organizaciones son las pequeñas naves que salen de esa nave madre, ¿no? De esa nave nodriza. Entonces, lo que esas pequeñas naves generen debe invariablemente regresar a la nave gigante y le tiene que generar un beneficio que es en conjunto a la sociedad. Tendríamos que establecer una cultura que pudiera percibirse así desde los liderazgos y también en el trabajo cotidiano, que todo esté encaminado a que la sociedad, por ejemplo, ustedes en la parte de la región de Hidalgo, que la sociedad hidalguense perciba mayores beneficios y más rápido en el tema, por ejemplo, como de la pandemia, en atención a la salud, que se generen, por ejemplo, políticas desde el gobierno que sean incluyentes, ¿verdad? Que no sean discriminatorias, que permitan el más fácil crecimiento de sus organizaciones, que los chicos hidalguenses, por ejemplo, tengan mejores condiciones para formarse desde pequeños. Ese tipo de plataformas hacen una sociedad más fuerte. Muchas gracias. Ya la última pregunta. Nos comenta igualmente César Hernández. ¿Qué
¿Qué podrías opinar de Kavak? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus aciertos estratégicos para ser considerada una startup mexicana extraordinaria? ¿De quién, perdón? Kavak. Kavak. No, no la tengo en el mapa. Tendríamos que analizar el caso, ¿verdad? Para ubicarla bien. No tengo el gusto de conocerlos. Ok. Bueno, Ujú. prácticamente serían todas las preguntas. Yo creo que ya no se escribieron más preguntas. En redes sociales tampoco nos pusieron preguntas. No me queda más que agradecer tu participación. Creo que es un tema de importancia y como lo comentabas al inicio, cualquier empresa, pequeña, grande o de cualquier sector puede utilizar este tipo de herramientas para tener una mayor presencia en el mercado, ¿no? Muchas gracias por la plática. Gracias a todos que nos acompañaron y bueno, aprovechar la ocasión para invitarlos la próxima semana. También en el punto de las 2 horas estará con nosotros el maestro, el doctor eh, Jackson del CIDEA, me parece, también con algún tema interesante. Eh, y digo, como cada semana lo estaríamos haciendo así. Y muchas gracias, maestro, por la participación. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Les hacemos llegar por el correo la presentación que ya nos hizo favor el maestro de compartir, autorizarla, compartirla. Muchas gracias y los esperamos a la siguiente semana. Un gusto, saludos. Buenas tardes a todos. Gracias.